Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Llevo 40 años y no he aprendido nada. Sigo cometiendo los mismos errores que antes y solo me acuerdo del último libro. Esta frase pertenece a la autora protagonista del último análisis de autor de la segunda temporada. Y es que hoy no hablamos de cualquier escritora, hablamos de la autora viva más leída del mundo de la lengua española, Isabel Allende. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2010 y sus obras han sido traducidas a más de 30 idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. Nació en Lima, Perú, en la Segunda Guerra Mundial. Su padre era primo del expresidente Salvador Allende. Cuando se separaron sus padres, regresó a Chile junto a su madre y sus hermanos. Se quedó allí hasta 1953, cuando se trasladaron a Bolivia y luego al Líbano. Luego regresó a Chile en 1958, aunque en la década de los 70 Allende abandonó el país rumbo a Venezuela con motivo del golpe de Estado de Pinochet. Su aproximación a la escritura comenzó realmente en 1967, cuando escribía en la revista Paula, pero no fue hasta el 82 cuando publicó su primera novela, La Casa de los Espíritus, cuya magnífica recepción la animó a seguir publicando con De Amor y de Sombra y Eva Luna. En 1988 emigró a Estados Unidos, donde publicó Cuentos de Eva Luna y El Pan Infinito, pero unos años después su hija Paula entró en coma y finalmente falleció. De hecho, le dedicó una obra titulada por su nombre, Paula. Sin embargo, el fallecimiento de su hija no la detuvo la escritura. Siguió escribiendo a un ritmo vertiginoso, publicando un libro al año en promedio y siempre empieza el mismo día, que es el 8 de enero. Así que vamos a analizar tanto eso como los temas que trata, la mujer, la memoria, su tierra, Hispanoamérica y su historia por medio de la ficción, también del realismo mágico. Y para hablar detenidamente de ella me he traído a 5 invitados magníficos, que son José Francisco Holguín, conocido literariamente como J.F. Holguín. Es un escritor mexicano especializado en horror contemporáneo y ficción oscura. Su obra explora los límites de la realidad, el miedo y la condición humana a través de una prosa poética influenciada por el horror gótico y el suspenso sobrenatural. Autor de libros como Mariana, Inocencia Oscura, La Consagrada de las Sombras y La Nana de los Muertos, también creador del universo Apolio. Bienvenido, José. Hola, mucho gusto, Samuel. Un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Gemma Oreto, escritora novel con una trayectoria marcada por la sensibilidad y la narrativa simbólica desde su juventud. Ha destacado en certámenes de narrativa valenciana y ha obtenido premios por obras como La Monja Desapareguda y L'Anel. Como gran admiradora de Brandon Lee y la filosofía de Bruce Lee, Gemma integra en su vida y escritura enseñanzas sobre la disciplina y el flujo de la vida. Bienvenida, Gemma. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí de nuevo. Bienvenida. Martina Santomé, argentina y uruguaya, desde pequeña creció rodeada de libros que la llenaron de sueños. Gracias a ellos cumplió el sueño de tener un emprendimiento de atención psicológica, virtual y presencial. A raíz del fallecimiento de su amiga y colega, sintió que su vida necesitaba un giro, que era la escritura y llegar a más personas. Es autora de Ouch. Bienvenida desde Buenos Aires. Martina. Bienvenida y muchas gracias por estar de nuevo. Gracias. Carolina Aguilar, residente en Bogotá, Colombia, es una escritora y poeta colombiana, máster en poesía por la Escuela de Escritores de Barcelona, ganadora de 15 certámenes literarios internacionales, especialista en literatura infantil y juvenil, ha publicado diversas obras con Nita Editorial, figura recurrente en la film. Además, está hoy en Bogotá y en plena calle, o sea, es un episodio internacional. Carolina. Ay, hola Samuel, hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y Claudia Alarcón es escritora de novela romántica, contemporánea, autora de A Segunda Vista, una historia que explora el amor, la amistad y las segundas oportunidades a través de personajes complejos y cercanos. Apasionada de la literatura y de las historias que conectan con las emociones humanas, compagina la escritura con la divulgación de contenido cultural y literario en redes sociales. Bienvenida, Claudia. Hola Samuel, muchas gracias y bueno, espero a ver qué tal este debate. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con el periodo que va desde 1940 a 1950, porque su padre abandona, el padre de Isabel Allende abandona a la familia, su madre se trae a Isabel y a sus hermanos a Chile, que es donde vivían sus abuelos maternos. Su abuelo era el patriarca de la familia, una persona muy autoritaria, su abuela era clarividente, muy espiritual, y ella, bueno, pues le traslada que la magia es algo cotidiano y algo natural, ¿no? Aquí me gustaría detenerme porque hasta qué punto ese ambiente en el que se cría Allende, tan mágico, ¿no?, pero a la vez tan autoritario, configura su voz literaria. ¿Gemma? Hola.
Yo creo que estos inicios de vida de Isabel Allende los enlazas directamente con su obra más notable, La Casa de los Espíritus. Yo creo que ella, del referente tanto del abuelo como el referente de la abuela, parte toda, yo creo que ya no su psicología, sino su forma de ser también. Creo que es un referente femenino con mucha seguridad, porque tanto como escritora como periodística que era, supo plasmar tanto lo lógico como lo ilógico en sus libros. Entonces yo creo que empieza desde una edad temprana a entender que no todo lo que nos rodea tiene una lógica. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que es la esencia, ese principio es la esencia de todas sus obras después. ¿Martina? Totalmente de acuerdo, es como el condimento, ¿no? Es la tragedia, o sea, empezó la vida con una tragedia, podríamos decir. Si fuera un libro, estaría en punto clímax. Y después aparece el contraste de esta abuela que le hace ver el lado luminoso de la vida, ¿no? Entonces, cómo contrarresta todas sus tragedias con este realismo mágico, ¿no? En su vida, con alguien que tenía la casa llena de espíritus, como decía el libro, ¿no? Y ella en el medio de esos dos mundos tan opuestos, sintiéndose siempre, no soy de mi abuelo ni soy de mi abuela, ¿no? No soy de acá ni soy de allá, como dice el gran poeta Facundo Cabral. Realmente... Claro, si su obra, claro, si su vida al final, un libro sobre ella sería absolutamente fascinante, ¿no? Porque tiene desde el inicio de su vida ya era fascinante, o sea que al fin toda su vida lo ha sido, ¿no? ¿Carolina? Sí, realmente, Cuidado, Carolina, te has silenciado. perdón, me parece fascinante precisamente este aspecto de Isabel Allende, porque pues sí, como hablan mis otras compañeras sobre el realismo mágico y el misticismo que ella aborda pues en su tema literario, lo veo más como que puede rescatar de allí como la fuerza y la magia que existe en torno para uno poder superar dificultades y empoderarse como mujer, ¿no? Porque finalmente, pues, ella aborda muchísimo el papel femenino y lo toma como que somos entidades fuertes, poderosas, que podemos superar situaciones y me parece muy interesante precisamente cómo hace toda esa mezcla, incluso con todo el tema sociopolítico que ella vivió en su familia y cómo todos estos elementos naturales y cotidianos enriquecen su obra para llevarnos a ese protagonismo femenino, ¿no? José. Sí, creo que ella tiene mucha condena, y ¿a qué le llamo condena? A todo lo que vamos acumulando en la historia. La parte social, lo que se está viviendo, ella crea un Chile del cual recuerda, crea a sus personajes rebeldes, feminismo, le da mucha fuerza a la mujer. Y creo que la condena que también trae es la espiritualidad que tenía su abuela y en conjunto con su abuelo, que era muy firme, muy fuerte, violento, inclusive en ciertos momentos que va indicando. Y todo eso, bueno, pues le da a su ópera prima esa grandeza, ¿sí? Yo creo que son muchas cosas las que le dan mucha fuerza a esta novela. Y algo muy importante creo que de resaltar, el realismo mágico lo veníamos viendo con Gabriel García Márquez, pero él escribió un poquito más barroco. Creo que lingüísticamente la prosa era muy rebuscada. Y algo que le dio Isabel Allende fue que lo hizo más ágil, lo hizo más fluido, lo hizo de una forma que la mayoría de las personas podían entenderlo. Entonces, eso fue yo creo que algo que detonó todo, ¿no? Claro, también desde el punto de vista de la experiencia familiar, ¿no? Más que desde una corriente literaria concreta, ¿no?
Claudia. Ah, vale, me pensaba que estabas hablando con José. Bueno, pues yo suscribo todo lo que han dicho mis compañeros en cuanto a cómo enlaza pues, el tema de sus abuelos, la pérdida de su padre, etcétera. Yo creo que en La Casa de los Espíritus también enlaza mucho con el tema bueno, autobiográfico y lo quiere enlazar y creo que también viene un poco como, sin haberla yo conocido en su momento, como en su infancia, de esa parte que tenemos todos de niños, que al final vivimos de una manera muy diferente a las experiencias de los demás. Y yo creo que en su realismo mágico, concretamente en La Casa de los Espíritus, lo enlaza como de una manera la realidad y la ficción, enlazándolo mucho y por eso, por ejemplo, en cuanto que es la diferencia con Gabriel García Márquez, él ya tiene, que podríamos decir que es un realismo mágico, pero más en realismo que mágico al final, porque al final es una experiencia y al final yo creo que, por ejemplo, con su abuela, Clara, Clara, etcétera, se le da, ¿cómo decirlo?, como mucho más realismo que sea más que mágico. Para mí, o sea, personalmente, y luego en cuanto a la parte como que es, bueno, ficcionada, es como un poco su propia historia ficcionada. Entonces, La Casa de los Espíritus y también la historia de sus propios abuelos, etcétera, que ella, pues, por ejemplo, ha contado en otras entrevistas y bueno, pues eso. Sí, Carolina. Sí, sí quiero añadir algo, pues porque precisamente hablando sobre este tema sociopolítico y un poco más sanador y demás, se resalta bastante pues en su obra Eva Luna, ¿no? Básicamente aquí yo veo que ella muestra pues a la protagonista cómo usa su imaginación para poder sobrevivir a todas las adversidades de su país, con toda la situación que están llevando a cabo y que es un gran referente para Latinoamérica. A mí me Vamos a entrar luego, encanta vamos a precisamente... entrar luego en Eva Luna, no te preocupes, Carolina. Luego vamos a analizarla un poquito más en profundidad. Vale, la figura entonces de su abuela llega a ser tan importante que, como ha comentado Claudia, se convierte en personaje. Clara del Valle, en La Casa del Espíritu, se convierte en personaje y aparece un elemento clave que es el cuaderno de anotar la vida, ¿no? Que es como que refleja la concepción de la escritura de Allende, ¿no? Y a la vez una forma de conservar la memoria para que no se pierda, ¿no? Esa memoria de la familia, siendo además uno de los temas predilectos de su literatura. ¿Qué más? Sí, ese... Ay, perdón. Sí. No pasa nada. Empieza tú, Claudia, si quieres. Ah, perdón, ay, perdón. Bueno, realmente si nos ponemos a mirar, o sea, todas las obras de Isabel Allende, bueno, yo de las, por ejemplo, que me he leído, en cuanto a la escritura, bueno, pues que ella ejerce y del tema del cuaderno de anotaciones, lo que es un diario, etcétera, se ve a lo largo, pues, de muchos de sus libros y es algo que, por ejemplo, con ella que muchas veces que también me he quedado con lo que comentó Carolina, también que además ella, aunque ella, bueno, escribe muchísimas mujeres como muy empoderadas, con mucho carácter, etcétera, yo creo que también es una forma que tiene de ella de una forma que a ella también le gustaría, bueno, pues si hubiera, por ejemplo, crecido como alguna de las protagonistas, haber ejercido y bueno, pues como que su literatura y ella misma como escritora están muy conectadas porque además yo creo que a lo largo pues, no, pues de sus obras, en varias que creo que tocaremos, ella usa mucho la escritura terapéutica porque, por ejemplo, en alguna ocasión ella ha comentado que, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, lo que le llevó a escribirlo fue la muerte de su abuelo, de cuando ella se entera, Sí. y que fue pues un 8 de enero. Entonces creo que todas sus obras en cierta manera está conectada pues con todo eso y bueno, como con la condena que también comentaba José, tanto como personal como también en el ambiente que ella creció en el espacio sociocultural, etcétera, con todo el tema de la dictadura que se tuvo que ir, etcétera. Entonces creo que todo está conectado un poquillo. José. Sí, quería complementar un poquito más lo que dice Claudia. Creo que
en mi caso yo trazaría una línea de tiempo de sus 3 obras donde se nota mucho la evolución, que es en su ópera prima La Casa de los Espíritus, posteriormente con Paula y al final con Violeta, pero efectivamente, como dice Claudia, sigue manteniendo una condena y sigue manteniendo los arquetipos para poder reciclarlos, ¿no? Entre otras cosas. Entonces tenemos puntos muy claves que siempre va manejando, ¿no? El feminismo, el realismo, Chile, ¿no? La postura, la rebeldía, los hombres, cómo quiere mostrar al mundo. Entonces, se muestra una clara evolución de esos, el manejo de las cartas a través de su libro de Paula, que bueno, ya analizaremos más adelante, pero bueno, yo creo que esos 3 libros son clave en su evolución. ¿Martina? Yo, en un poco disiento con Claudia, para mí no es que ella deseaba hacer, ella era esa voz que denunciaba todo lo que estaba mal. O sea, ella vivió opresión en su casa con su abuelo, también después cuando se fueron a Chile, que con la dictadura, no siendo la sobrina de Allende, yo creo que ella denunciaba y veía el sometimiento de las mujeres chilenas que vivían en esa época. Y que ella era, como era Frida en México, fue un valor del feminismo en Chile y en toda América. O sea, ella, vos la ves hablar y te demuestra que ella no necesita a otra persona, ¿no? Que ella todo lo lo emprendió con amor, saliendo adelante, con fortaleza. O sea, ella era la que denunciaba lo que estaba mal en la familia, digamos. Claro, al final ella dibuja a las mujeres que le hubiera gustado ver en su época, ¿no? O sea, mujeres empoderadas frente al machismo de la época. Y usaba la escritura como diario íntimo, ¿no? Para tener algún cómplice, alguien que vea las locuras que ella estaba viviendo. Para no perder la cabeza, quizás. ¿No? Como ella dice. Como terapia, básicamente, sí. ¿Gemma? Fue una autora que se adelantó al tiempo. Espérate, José, vamos a dejarle paso a Gemma, que quería hablar. ¿Gemma? A ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que mis compañeros han dicho, pero tenemos que también entender que el contexto que ella la rodeaba, sobre todo en lo que es el golpe de Estado a Chile, formó también una tendencia literaria, el post-boom, donde la temática política o la innovación técnica, que desde entonces hasta ahora creo que no ha pasado de moda, es lo que ella, junto con el realismo mágico, prácticamente ha sabido combinar muy bien, y lo que la diferencia de otros autores, en el sentido de que su prosa es más accesible, es más, creo que engancha más, tiene más magnetismo, porque precisamente sabe muy bien cómo expresar todo lo que ya no en un futuro, en un presente, sino en un futuro, que es lo que ha dicho nuestro compañero José. Es una mujer, yo diría atemporal, no le puedes poner un presente ni un final, es atemporal. Y sus obras, yo creo que todas, nunca van a prescindir, no tienen fecha de caducidad, porque en cada libro ella plasma tanto su situación actual como su manera de poder sobrellevar esa situación actual. Y creo que es, como ha dicho Martina, un referente femenino actual y mundial. Porque si yo tuviera que decir un ejemplo de mujer por su integridad, por su lucha, por su forma de enseñarnos cómo vivir, a pesar de las dificultades, sería Isabel Allende. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero tanto como en su obra Paula o como en La Casa de los Espíritus, esas situaciones ya en tema individual son muy difíciles de uno de sobrellevar, y creo que ella
las mujeres de sus libros tienen todas destinos trágicos que saben sobresalir. Ya no es el punto mágico, sino que a través de un punto mágico todas llegan a un destino nuevo. Vale. José y Carolina. Sí, yo les voy a platicar algo muy rápido. Yo conocí a Isabel Allende, leí su primer libro por ahí de 1987, tenía 12 años. Y yo no sabía quién había escrito. Yo simplemente por las cosas que había vivido y por todo lo que conozco y todo, nada más vi La Casa de los Espíritus y dije, lo voy a leer, ¿no? O sea, y primer choque fue así, es una mujer quien está escribiendo. Yo no sabía, yo pensaba que era mexicana, o sea, yo ni siquiera tenía idea de quién era ni dónde, nada, perfectamente nada. Entonces, para mí fue un choque muy fuerte porque en esa época, estamos hablando de los 80, la mayoría de los libros eran hombres, ¿sí? Y bueno, realismo mágico, pues Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera. Y todos, a mí me gusta Dumas y la literatura que yo había leído, por ejemplo, con una editorial Porrúa, pues es que era muy rebuscado todo, ¿no? Entonces de repente empiezo yo a escuchar, bueno, empiezo a leer a Isabel Allende y pues iba en contra de todo. Es mujer, habla de mujeres empoderadas, te habla muy fluido, como si tú lo lees como si te lo estuviera contando. Y aparte algo muy, muy maravilloso para mí, era muy sensorial. O sea, podías oler la comida cuando la estaba relatando, podías sentir la brisa, mirar las hojas. Entonces, eso es algo que tuvo para mí, que se adelantó a su época en muchos sentidos, y creo que fue un parteaguas, ¿no? Yo creo que por eso también tuvo las ventas que tuvo, es creo que la mujer más leída, con más traducciones en todo el mundo, porque realmente fue un parteaguas en la literatura, ¿no? No recuerdo una escritora en esa época que tuviera esa fuerza y con su primer novela. Entonces, creo que hay Claro, fue mucho... valiente, básicamente. Sí, muy valiente. Que fue, ¿Carolina? en muchas de sus obras habla del choque, de la protesta que tiene a una cuestión social, y siempre hablando de Chile, cómo le gustaría que fuera, y bueno, con muchas cosas que en ese momento pues estaba impensable, ¿no? Una mujer rebelde, o sea, no, ¿cómo crees, no? Estamos hablando de una época en que la mujer tenía que quedar callada y lo que dijera el hombre, y sobre todo el patriarca mayor, ¿no? El abuelo, pues se tenía que respetar. Claro. Pero ella maneja una forma en que las mujeres dominan a la familia. Las mujeres son las que realmente son el sostén y los pilares de las casas, y por ahí se va diseminando todo eso, ¿no? Entonces creo que fue algo que la mujer, al empezar a leer, pues empezó a sentir esa, pues esa atracción, ¿no? Se identificaron con todas esas cosas. Entonces creo que tienen cosas muy importantes que podemos platicar. Vale, Gemma, espérate, Carolina va antes. Sí, A ver sí. si Carolina... Vale, vale. ¿Me escuchas, Carolina? Sí, Venga, pues bueno, adelante. yo quería decirles que sí estoy de acuerdo en que... Sí, ¿tú me escuchas? Sí, sí, dime. Ah, bueno, listo. Les decía que estoy de acuerdo, pues, definitivamente con todos en que ella, pues, obviamente, pues, sí, está relatando su historia y de una manera ficticia, ¿cierto? Usando ficción, pero es muy evidente que incluso ella está poniendo su papel como escritora dentro de la novela, porque pues ese diario del que nos estabas mencionando, Samuel, ahorita, que es parte de la Casa de los Espíritus y que es un elemento importante, ¿sí? Lo veo yo como esa similitud de lo que hacemos nosotros como autores, de usar nuestros libros para poder salir de dificultades, predecir el futuro y poder hacer cambios, ¿no? Aunque si bien pues ella muestra como ese conflicto entre los clarividentes que podían como percibir cosas del futuro, pero que no podían detener muchas de las catástrofes que iban a suceder, aunque las podían ver antes de que sucedieran. Entonces, es como muy similar, lo veo yo, a nosotros los autores. Nosotros como autores, por esa capacidad creativa que tenemos,
y esa observación que tenemos del mundo, que evidentemente es diferente a lo convencional. Nosotros vemos las cosas desde un modo distinto. Por ejemplo, desde la poesía, nosotros transformamos, digamos, nuestras protestas, nuestra resistencia en letras, en musicalidad, para poder como expresar con lo que no estamos conformes o poder liberarnos del dolor, ¿no? Y ella misma lo expresa de otra forma en la novela con sus personajes, ¿no? Entonces veo como esa analogía y veo que ella definitivamente no solamente es un personaje, es todos, así como lo hacemos todos los autores. Creo que todos hacemos eso. Cuando escribimos un cuento, una novela, cuando escribimos una fábula, como en mi caso que yo escribo fábulas, los personajes los alimentamos de nosotros mismos, de nuestras propias vivencias, y aunque también tiene de los familiares cercanos, como la clarividencia de su abuela, ¿sí? Definitivamente noto en cada uno de los personajes un detalle propio de ella, de su personalidad, de sus vivencias, de sus puntos de vista políticos. Por ejemplo, Nivea es una feminista y ya ella se estaba, digamos, mostrando cómo la cultura iba a cambiar y la sociedad iba a cambiar con respecto al papel de la mujer, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, es como interesante ver cómo ella plasma en sus obras sus ideales sociales, políticos, con la realidad y el sufrimiento de su pasado y del presente que ella estaba viviendo en ese momento cuando escribía sus obras. Claro, es que al final el cuaderno de anotar la vida es toda su obra, porque ella anota su vida en todas sus obras. Ese componente autobiográfico, ese componente familiar realmente está presente, ¿no? En todas sus obras. Sí. ¿Qué va? ¿Qué va? Gemma, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ahora, sí, venga, adelante. Yo quería añadir algo más sobre el cuaderno de la vida, y es la forma en que ella sobrelleva toda la historia. Nos presenta, por ejemplo, una Clara que sea combativa, que busque discusión. Ella lo combate con sus pensamientos y con el silencio prácticamente. Ella deja de hablar a Esteban cuando pasa ese altercado agresivo, y su indiferencia es lo que hace que ese comportamiento errático de Esteban empiece como a transformarse. Ella, muy importante en esa transición, era su silencio. Y yo también añadiría que el papel de la nieta de Alba en el cuaderno de la vida, más que ya anotar y argumentar todo lo sucedido anteriormente, se trataba de reconstruir un poco, de poder cómo sanar ese linaje también. Y ahí es la parte futurista de la historia, el no reescribirla, pero sí basándonos como ejemplo de esa lucha interior o de ese silencio, el cómo poder sobrellevar lo demás. No es necesario gritar, no es necesario pegar. Ella antepone muy bien el papel de Esteban, que yo creo que hace mucha referencia a su abuelo, y también pone su papel, que yo creo que es el de Clara, el de su abuela, y son dos mundos muy distintos. Uno representa toda la autoridad, yo creo que critica muy bien el feudalismo del siglo XX, sobre todo también creo que critica mucho lo que hemos venido diciendo, todas las desdichas al haber ese golpe de Estado, al estar en una situación de guerra que afecta a todo el mundo. Y ella también plasma su parte espiritual con Clara, pero también su forma de ser ella. Quiero decir, tenía mucha seguridad en sí misma y opta por ese silencio, que para mí ese silencio es su lucha. Yo siempre he dicho una frase, siempre se me quedó grabada, de una compañera, y es: el silencio es la forma más elocuente de mentir. Y es verdad, porque uno cuando mantiene silencio, o bien puede ser por
por prudencia, o bien puede ser un silencio de decirte, bueno, no tengo por qué comentarte o no tienes por qué saber de mí. O, ¿sabes? El silencio creo que es una manera muy elegante de sobrellevar cualquier problema, muchas veces. Pero llega el golpe de Estado y su vida se parte en dos, porque claro, el feminismo que ella abanderaba es algo peligroso en Chile. Ayuda, es una persona muy solidaria también porque ayuda a los perseguidos políticos, ¿no? A encontrar refugio, recolecta comida para ellos, pero ya llega un punto en el que se harta y dice, yo me tengo que ir ya de Chile porque esta situación es insostenible. Y a partir de ahí, ya, claro, ella emocionalmente también le afecta. Es decir, cómo le influye ese exilio en Venezuela que le lleva a reflexionar al final sobre la pérdida de su patria, sobre la identidad, ¿no? Ella llora cuando ve las cordilleras las cordilleras nevadas, ¿no? Es decir, las montañas que han sido parte de su país, ¿no? Donde ha vivido. ¿Cómo creéis que lo sobrelleva ella? Literalmente, es decir, a nivel de creatividad, si ella sufre ahí un cierto bloqueo creativo, ¿no? Vamos a empezar a hablar por Claudia. Bueno, ella realmente cuando, si no, por favor, corregidme, cuando ella se exilia, cuando es todo el tema con el exilio, etcétera, ella, ahí es cuando, ahí, ¿cómo se dice? Escribe La Casa de los Espíritus, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Sí. Pues lo que comentaba yo antes, que al final, y bueno, también lo que comentaba Gemma, que yo creo que, bueno, en ningún momento en la obra se nos dice que es Chile, todo el mundo por contexto de lo que va pasando, etcétera, lo suponemos. Entonces también, que ya lo ha comentado alguna vez, es... ella es como el Chile que le hubiera gustado frente a la adversidad que hubo, o sea, que tuvo. Entonces yo creo que es una forma de, que también le hablaba Carolina, de una forma de verlo de una manera muy peculiar que tenía tanto el pasado como el presente, y yo creo que también fue como, y también, bueno, que lo ha vuelto, siento repetirme, Gemma, con el tema de Alba, que yo creo que toda esa parte, la parte de Alba de que, bueno, pues que ayuda, etcétera, yo creo que es una forma que ella pues hubiese querido ayudar activamente, que Martina, que creo que no se me ha entendido anteriormente, que es que ella, porque obviamente Isabel Allende no es omnipresente, entonces pues a través de sus historias de todas las maneras que ella le hubiese gustado ayudar, etcétera, no que Isabel Allende pues no hubiese ayudado o no ayudase o de las formas que ella pudiese. Entonces yo creo que es como una forma de narrarnos el conflicto de una manera un poco alejada. Y bueno, entonces yo creo que a ella también le sirvió mucho también como de terapia. Siento repetirme otra vez con lo de que ella pues utiliza mucho la escritura como terapia y también para recolocarse a sí misma y recolocar un poco los hechos, el duelo y tanto a su tierra, a lo que ella esperaba que pudiese ser con prosperidad y que al final, bueno, pues que no fue porque hubo una dictadura. Y bueno, pues al final es un poco todo eso. Pero creo que ante como la adversidad esa pues de una dictadura, pues ella pudo sacar pues una obra también como La Casa de los Espíritus y bueno, y en sucesivas obras que al final, frente a todo lo que, bueno, no solamente a eso, pero sí que fue un poco el germen para todas las obras que siguieron. Claro, utiliza su talento, o sea, su mayor arma, Sí. la palabra, para, digamos, eso, al final como una terapia, como intentar sacar, ¿no? Todo lo que lleva dentro y canalizarlo, ¿no? De alguna forma. Exactamente, sí, y luego también pues para ver cómo la realidad como ella le hubiese gustado o como ella quisiera o de la manera como que ella pudiese ayudar de la mejor manera pues a mujeres, a la sociedad pues chilena en su momento o ya bueno posteriormente con otras obras como la que habíamos hablado de Paula, que con su fundación, etcétera, que fue una persona que intenta de la forma que puede y bueno, y a través de su talento y de su escritura, pues ayudar a la gente. Martina. También estoy de acuerdo con Claudia, fue como una manera de procesar, si bien ella lo comenta y muchas veces lo dice, ¿no? De que si bien hablamos el mismo idioma,
yo me fui de un Chile detonado, con una de las dictaduras más sangrientas, y se encuentra con un Venezuela que en ese momento tiraba oro, ¿no? Digamos, era todo risa, todo risueño, y que su manera de denunciar en Chile tocó una barrera idiomática en Venezuela que, no sé, o lo veían como agresivo o a veces como que no le entendían su humor, ¿no? Entonces ahí tuvo como que ver cómo sutilmente seguir expresando, ¿no? Seguir sacándoselo afuera, pero de otra manera de poder llegar, ¿no? Poder llegar al nuevo lugar en donde ella estaba, poder pisar tierra, poder hablar con la gente y que te entiendan y que no te sientas un extraño. Y como dices, Gema, del silencio, ¿no? Hay silencios que no hay, que son vacíos, y hay silencios que dicen todo, ¿no? Esa frase tan conocida. A veces es mejor callar cuando hay, no sé, una escalada de violencia, es mejor callar y denunciar las cosas por otro lado, ¿no? Activar por otro lado que tratar de parar la bola ahí. Entonces sí, y ella aparte lo dice, que es una manera de procesar la vida. Y de hecho en el último libro, Mi nombre es Emilia del Valle, vuelve a utilizar el símbolo del libro, sí, lo vuelve a traer. Claro, es que Venezuela es como el refugio, por así decirlo, en aquella época donde la gente es alegre, cualquier cosa es un motivo para festejar, ¿no? Frente al Chile deprimido, ¿no? Porque le ha caído una dictadura, ¿no? Al final hay una diferencia ahí brutal. José. Sí, quisiera comentar algo un poco más, complementar lo de las compañeras. Creo que mucha de su novela, de sus novelas, parten del dolor, ¿sí? Del dolor, por ejemplo, vemos del dolor de lo que ella sentía y decidió hablar y no hablar, del dolor del Chile, del dolor de la protesta, del dolor de la injusticia. Y todo eso hace que ella se reconstruya. Ella se reconstruye a través de sus historias, inclusive crea un Chile que no existe como tal y lo reconstruye a través de sus memorias, a través de su historia, de su familia. Pero lo que también comenta nuestra compañera de la ironía, que fue su choque estando en Venezuela, creo que los venezolanos y los colombianos son muy cálidos, son muy respetuosos, son muy acogedores, son muy lindos al hablar, tienen una forma que enamoran cuando hablan. Y los chilenos, en cierta forma, también son como los mexicanos, somos irónicos, somos un poquito más frontales, pero lo toman de una forma agresiva. Entonces ella tuvo que también reconstruir, ella fue periodista y tuvo que reconstruir su forma de escribir en Venezuela porque se dio cuenta que pues que no puede ser así, ¿no? Ella tenía que buscar otra forma, ¿por qué? Porque era un país muy distinto, un país donde pues todo es cálido, hablan bonito, ¿no? Entonces, ella también eso fue algo que le ayudó a reconstruirse y lo vamos viendo a través de sus obras, que son cosas que van marcando la evolución, todos esos hitos que va teniendo en su vida. Ella vivió en muchos países y bueno, pues todo lo que no vivió lleva tanta historia que va arrastrando en esos países y con esos países. ¿Carolina? Sí, Ha silenciado. Ha silenciado, Carolina, no te escuchamos. Ahora. ¿ahí me escuchas? Sí, Listo, qué pena. Estoy de acuerdo con Francisco que realmente sus obras empiezan desde el dolor y de hecho, precisamente por mostrar la parte humana de lo que es ser una víctima de guerra, de lo que puede pasar en una dictadura con su familia. Es que es algo muy fuerte y definitivamente el tema político es algo que la marcó demasiado, porque todas sus obras es muy enfática en el tema político y como muestra como esos choques de realidad, ¿no? Donde al principio se piensa que la izquierda va a solucionar la situación del país, pero al final pues por la guerrilla y todo este tema que es tan real en Latinoamérica que de hecho continúa y precisamente en Colombia nosotros tenemos una experiencia
increíble con esto terrible y que lo seguimos viviendo. Uno de los personajes que tú mencionaste, Clara, que es Alba, precisamente es un personaje demasiado impresionante, todo el dolor y todo lo que ella recibe, ¿no? Porque es violada, es torturada, bueno, es un montón de cosas, pero también como ella puede incluso transformar el corazón de su abuelo. O sea, es una mezcla, como dices Francisco, del dolor y de la superación, ¿no? Como una persona puede recibir tanto dolor, puede incluso ser una víctima, pero también puede como impregnar de su amor a personas con las que tal vez no había posibilidades de que tuviera un cambio, porque su abuelo era alguien muy rígido, era pues el típico machista que pues no hay manera de cambiarle los puntos de vista, pero ella logra transformar el corazón de su abuelo. Entonces, la verdad es un tema muy profundo, tanto a nivel familiar como social y político, lo que aborda Isabel Allende, y me parece increíble ella, toda su visión, ¿no? Para esa época, lo que estábamos hablando ahorita todas y todos, de que ella realmente estaba haciendo una catarsis personal, pero también haciendo una revolución en su país, generando nuevos puntos de vista, haciendo que, como tú decías ahorita, Samuel, cambiando el Chile que había en esa época a transformarlo en otra cosa, porque antes no era real esos pensamientos o no se imaginaban que hubiera podido existir esos cambios. Y entonces aquí es donde me parece bonito, que es la magia que tenemos los autores. Los autores podemos transformar la realidad realmente con nuestro arte y eso es lo que hacemos. Transformamos realidades y podemos transformar culturas como lo hizo Isabel en su país, generando cambios incluso políticos solamente desde los silencios que tú hablas, Gema, que realmente es increíble cómo no se necesitan armas de fuego, tenemos otro tipo de armas, como las palabras, como la literatura, como nuestras creaciones, nuestras historias, que pueden transformar y generar verdaderos cambios sin asesinar a nadie, sin maltratar a nadie. Vamos a pasar a Gemma, Carolina. Que habla mucho, te tengo que acordar. Gemma. Vale, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Creo que la guerra a ella le marcó mucho. Le marcó tanto de carácter como de pensamiento. Y creo que también influyó mucho la espiritualidad. Entonces yo creo que ella buscó de una forma amena, llamémoslo así, poder plasmar esos dos mundos, porque muchas veces la lógica no concuerda con la espiritualidad. Uno no puede usar un simbolismo muchas veces o lo puede expresar de una manera que una persona con pensamiento racional pueda comprender. Y creo que ella es, yo diría, la pionera de todo esto. Quiero decir, es la pionera de que el realismo mágico sea entendible dentro de la lógica. De hecho, mi libro escrito tiene mucha influencia de surrealismo mágico y la verdad que yo creo que ella ha jugado con muchos conceptos, tanto como en numerología, por tema de empezar los libros el día 8. Ha jugado también mucho con los linajes, el cuaderno de la vida. A mí me recuerda mucho el libro de la vida a temas religiosos. Y también ha jugado mucho con los espíritus. Porque claro, no es normal plasmar en una conversación cotidiana con amigos o en casa de decir, mira, es que yo he visto a X persona y a lo mejor X persona falleció ayer. Y ella te lo explica de una manera que tú es como si tú lo estuvieses viendo dentro
dentro, como si estuvieses allí mismo. Y creo que juega mucho a favor el que esas palabras, como ella escribe, te lleguen. Porque habrán autores que a lo mejor estén dentro del realismo mágico, pero tú los lees y no te llegan. Quiere decir, te quedas con el concepto y dices, bueno, el concepto es esto, pero no lo vives, no lo interiorizas. Y con ella lo interiorizas y en algo creo que todos mis compañeros tienen razón. Juega mucho el que ella intente ya no plasmar un contexto actual en su momento, claro, sino el poder buscar una manera de psicológicamente sanar. Y el escribir, pero ya no me refiero tanto a escribir. Yo creo que todo proceso creativo, seas autor, seas cantante, seas actor, actriz, toda obra que alguien resalte proviene del dolor. De Vale. Hay un buscar detalle, una catarsis. hay un detalle que al final su obra es un libro conflictivo en Chile en aquella época porque no es bien visto, ¿no? por el régimen. Claro. Pero sin embargo, Carmen Balcells, ¿no? apuesta por esta obra cuando todavía era muy desconocida y al final la convierte en un éxito mundial inmediato. O sea, sin ella, ¿creéis que hubiera sido todo mucho más difícil? Yo creo que, primeramente, no más difícil, pero sí que le hubiese costado un poco más llegar. Creo que Carmen vio lo mismo que estamos aquí hablando todos, de que esa prosa, esa historia era atemporal y que esa historia tenía y merecía ser leída y escuchada. Creo que ella vio ese potencial de Isabel y lo quiso plasmar también como parte de lo que hemos venido diciendo antes, de esa lucha que no hacía falta armas, pero la lucha de ideas, de poder cambiar una forma de pensar, es más efectiva que liarse a tiros. Totalmente. Es mi opinión. Pero realmente se lee en Chile, lo que pasa es que no se distribuye tan fácilmente, pero se lee. O sea, la gente tiene conocimiento del libro, pero bueno, está ahí un poco clandestino. ¿Martina? Bueno, como algo de culto. Sí, sí, totalmente. O algo prohibido, ¿no? Sí. También. Y yo creo que es fundamental, como dijo Gemma, alguien la escuchó, alguien la vio, ¿no? Ella menciona que también muchas veces había publicado y había autopublicado porque lo habían rechazado en varias editoriales, en otras entrevistas lo ha dicho, pero que igual seguía haciéndolo porque era su manera de escribir, pero siempre era como una lucha solitaria. Ella dice que mucho lo tomó de su abuelo, ¿no? Esto de, bueno, el que uno quiere algo lo tiene que conseguir, ¿no? Y lo tiene que hacer uno solo. Después agregó, ¿no? Cuando apareció esta persona, o este ángel, podríamos decir, pero a veces hay que pedir ayuda, que a veces si no uno lleva el lastre muy pesado arriba, ¿no? Ya con todo lo que tiene. Y es justamente eso, vos valés, le dijo. No, en criollo sería, vos valés, piba, vamos, seguir adelante. Sería acá en Argentina. Hay que pedir ayuda psicológica a Martina. Este es un momento de publicidad, tienes que aprovecharlo, Martina. ¿José? Sí, creo que algo muy importante es que también ese bloqueo que le puso el gobierno, esa censura, le dio también mucha fuerza. Le ayudó internamente para que la gente la quiera seguir leyendo y pues le dio mucha publicidad, esa misma censura, ¿no? Pero yo creo que no solamente podemos hablar de Isabel Allende, de lo que la movió o la influenció como la censura del gobierno. Yo creo que también recalcar que pues era una prosa muy vibrante, muy ágil, con una tonalidad muy vasta. Y no solamente en eso, perdón, también en su narrativa. Su narrativa maneja mucho los ciclos. Yo la verdad es que yo siempre he hablado de
Dumas, de Edgar Allan Poe, de Stephen King, pero también yo tengo mucha influencia de Isabel Allende. Sus novelas siempre, o más bien mis novelas, las inicio mucho a su estilo, que es inicio con una escena, a lo mejor es el final, y de repente me voy por ciclos o espirales al pasado para ir contando, y luego hago disparos temporales hacia el presente, y la verdad es que eso es algo, pues, difícil. Es algo que también atrapa, es algo que también, pues te va llevando, ¿no? A través de la historia, y eso hace que pues tenga el éxito que tiene, porque pues era una narrativa que atrapa, por eso que acabo de explicar. Una prosa también que tiene mucho, es muy rica, muy vasta, ¿no? Y luego, pues ya le metemos censura y le metemos cosas que, como dice Gema, que fueron atemporales, el feminismo, mucho, pues fue lo que fue y es lo que es, ¿no? Entonces creo que no podemos solamente encasillarnos en algo. De ella es mucha la historia, son muchos los libros, y bueno, o sea, cada libro tiene, son muy vastos en todo ese estudio, ¿no? Y lo que decía, por ejemplo, Paula, pues me encantaría que tomáramos también el libro de Paula, y no sigamos solamente en la Casa de los Espíritus, porque sí, vamos a avanzar ahora. Claudia, y nos vamos unos segunditos a publicidad. Claudia. Bueno, yo la verdad que suscribo todo lo que han comentado mis compañeros. No creo que puedan añadir mucho más de, bueno, pues de que esta señora pues diera a conocer y que ayudara a Isabel Allende, que yo creo que igualmente hubiese sobresalido, si no pues en ese momento, unos años después, etcétera, porque además ella pues lo ha dicho, que se lo decía a su abuelo, que quien la sigue la consigue, y que si no era con la Casa de los Espíritus, podría ser uno después y apareciera la Casa de los Espíritus, y que otra vez volviera a resultar pues una de sus mejores obras. Entonces, pues ahí no creo que pueda añadir nada más. Vale, vamos a irnos unos segunditos a publicidad y ahora volvemos. Te hallé como una flor camelia en el desierto, y en tus ojos se espejaba todo lo bello. De a poco, tus ojos ornaron mi vacío, de a poco, me perdí como lágrima en un río. Tu excelsa voz vivificaba los cometas que acariciaban la órbita de mi planeta, astro vagabundo de una galaxia incisa, concebida en tu hermosa sonrisa. Nutrimos el deseo en aquel último abrazo, donde eclosionaron nuestros corazones. A gritos sigilosos nuestros labios se llamaron, enfadados, ignorados por nuestros temores. Cantaré los acertijos de un amor, similar al mutuo subyugo de la tierra y la luna, porque el amor es, al desplegar sus magnitudes, atracción, movimiento, caos y creación. Te amo, como los planetas aman a los soles. Tuya es la órbita de mi corazón. Tuya es la gravedad que me atrajo, que me desplaza a girar en círculos, siempre alrededor de ti. Bueno, pues estamos de vuelta. De Amor y en Sombra se publica en 1984, mezcla amor, denuncia social, represión política, ambientada en un país que recuerda claramente al Chile, ¿no? de la dictadura. ¿Creéis que es una obra más madura que La Casa de los Espíritus? ¿Qué cambios veis ahí? ¿Gemma? Sí, es una obra un poco más madura. Ya profundiza más en lo que es el tema, creo que del contexto social también. Y creo que ella pues explica muy bien, sobre todo en la trama, cuál es la posición. Quiero decir, los protagonistas son muy distintos a los de La Casa de los Espíritus. Es una historia pues, de una mujer y un hombre que se aman. Y creo que
el conflicto aquí es tratar de salvar esa relación en un contexto que no acompaña. Y eso también engancha bastante. Creo que esta escritura, porque lo bueno de Isabel Allende es que aunque tú presientas que está como contando a través de sus personajes su propia historia, tiene varias voces, tiene múltiples voces. Y es lo que esa, no sé si llamarlo dualidad, porque no es que sean dos voces concretas. Multiplicidad. Porque, exacto, no me sale la palabra bien. Es lo que pues el amor de Irene y Francisco cautiva. Creo que es un alegato o una manera de plasmar fe, amor. Creo que también es una manera de denunciar el entorno y es repetirse un poquito lo mismo, pero esta obra lo que gira es la lucha amor-odio. Amor-odio. Creo que esos dos sentimientos se plasman muy bien en esta obra y, como sabemos, pues el amor siempre vence, pero creo que ese juego de amor-odio es lo que engancha. Pero hay una insistencia temática, quiero decir, las desigualdades, el papel de la mujer, ese Chile, digamos, dividido, esa polarización, se sigue, late, digamos, en esta obra. O sea, realmente los temas, digamos, que ya abordaba antes, los sigue abordando. Quizá de una forma diferente, pero... Sí, ella mantiene, yo creo que mantiene la misma línea, lo plasma de diferentes maneras y también podemos ver en Francisco, en el personaje de Francisco, el patriotismo, a ver si lo digo bien, patriotismo. Quiero decir, su fase de amor a la patria y luego la lucha del típico personaje de un hombre mostrarse sensible o no. Creo que ella lo plasma de una manera también muy elegante y no hace ver no le hace un personaje ni muy cobarde ni tampoco muy bravucón. Es una entremezcla aquí. Y creo que tampoco es algo, hay que puntualizar que no es que ella el contexto masculino lo desprestigie. Creo que ella lo que juega mucho es que critica esa parte de, digamos, de patriotismo del hombre, pero al mismo tiempo presenta un hombre que ella pues le gustaría, digamos, encontrar, bueno, ella lo encontró, pero en este caso le gustaría que fuese un ideal, una idealización del hombre. Y creo que eso también hace referencia mucho a su vida personal. Yo creo que ella en estos personajes jugó mucho también, tanto con el papel de marido de ella como de ella. Claro. Claro, no me he detenido en sus amores porque, vamos, si hablamos de sus amores, ya eso es otra novela. Esto podría ser para una Sí, novela. no, pero creo que es una misma. No, eso es... Totalmente, yo acuerdo con Gema que está un poco más madura, ¿no? O sea, empieza a ver a la persona en su totalidad. Empieza a ver, o sea, te muestran el lado duro, pero después te dicen por qué fue duro, ¿no? Entonces, para que veas que todos tenemos ángeles y demonios adentro nuestros y que depende cómo nos posicionemos, qué ángel o si mostramos el demonio. ¿Carolina? Carolina, ¿me escuchas? No sé si me escucha Carolina. A ver. Sí, ahora. Está silenciada, Carolina, otra vez. El micro y tú lo llevas bien. Es porque me toca apagarlo y volverlo a encender y como que tiene un retardo de comunicación para responder. Bueno, gracias por su comprensión y seguirme permitiendo estar aquí en este debate.
Pues bueno, definitivamente estoy de acuerdo con Gemma en que ella precisamente está como poniendo su vida amorosa en esta obra. Pues ella es realmente como muy transparente con todas sus vivencias, ¿no? Así nos lo muestra en todas sus obras, en toda su trayectoria como autora. Siempre se nota esa transparencia con sus lectores y a pesar de que sí, definitivamente es una creación un poco más madura, un poco más versada ya por su experiencia literaria, ya también por su edad, ya también porque pues ha madurado muchas de sus ideas. Definitivamente se sigue viendo todavía cómo es vivir en la vida real, ¿no? Que estamos en un conflicto constante entre lo que nos gustaría, lo que queremos, también lo que vivimos, a lo que nos enfrentamos, también los aspectos que tenemos que entender, por ejemplo, en el amor, en la relación de pareja. Eh, si bien logra plasmar como un poco más de equilibrio en cuanto a lo que debería ser el papel masculino y el papel femenino, de igual forma, se siguen viendo todos esos conflictos que son parte de la vida. Y creo que eso es lo que más acerca a Isabel con sus lectores. Yo como lectora me siento completamente identificada siendo mujer, siendo madre, siendo esposa, con su obra, ¿no? Lo siento completamente real, me llega completamente al corazón, porque son vivencias tal cual es así. Sí, queremos un idilio cuando nos enamoramos, cuando nos casamos, pero la realidad es que no todo es perfecto, pero dentro de esa imperfección hay belleza, ¿no? Como el amor que es magnífico y es maravilloso y puede cambiar y transformar muchas cosas, o podemos hacer concesiones de realidad para poder llegar a un equilibrio y a un punto de acuerdo, para poder seguir y permanecer, ¿no? Con mejorar nuestras relaciones o mantenerlas. Pero aquí pienso que ella es completamente humana, ¿no? En su forma de plasmar a sus personajes, completamente real, aunque si bien sigue habiendo, por supuesto, esta fantasía y todo este realismo mágico del que hablamos, aún así es muy humano todo lo que ella plasma de emociones en el papel de las relaciones personales. Vale. José. Sí, yo creo que la evolución que muestra de la primera obra a la segunda, inicialmente podemos hablar del hombre, el hombre es más duro y aquí lo humaniza y lo sensibiliza. Creo que esa es una evolución que podemos encontrar directamente con el hombre, lo humaniza y lo sensibiliza. Por otro lado, creo que es más contundente su protesta social que la anterior, porque aquí ya es más dura en ese sentido de cómo está en contra de ese gobierno y lo muestra más crudo, ¿no? Y por otro lado, creo que algo muy interesante es que juega más con la ironía y eso hace también con toda la historia social y la humaniza. Cómo humaniza al personaje Francisco, que ¿cómo se llama? No fuera tan, por decir cursi, la obra, no la hace, porque es una historia de amor, ¿no? Entonces, yo creo que ese juego de ironía hace que no se vuelva tan cursi la historia y es como para mí la evolución que yo veo de la primera obra a esta. Claudia. Bueno, estoy de acuerdo con todos mis compañeros porque creo que sí que en esta pues ha madurado y luego también que en cuanto a a la parte a la parte sociocultural es como mucho más cruda porque respecto a la primera. Entonces, pues bueno, creo que sí que hay como más madurez y luego en cuanto al tema, bueno, pues de parejas, etcétera, estoy también de acuerdo con Carolina que es una cuestión que se mantiene además a lo largo de todas sus obras.
Entonces, pues ya es como que ya nos asienta, como que nos ha presentado en la primera obra un poco pues el realismo mágico y a partir de aquí cómo se va a desenvolver un poco más el resto de sus historias. Claro, pero ¿es más cruda porque creéis que ya está más cansada o con más ganas de que la dictadura termine? O sea, ¿es una forma ya de reivindicar que la dictadura tiene que acabar ya? ¿O no sé, es cansancio acumulado? ¿Por qué creéis que se tiene ese tono de denuncia tan más fuerte? A ver, ¿quién quiere? Venga, Martina. Y quizás porque ya ella está más madura, ¿no? Sí. En la Casa de los Espíritus era mucho realismo mágico, digamos, más esperanza, ¿no? Te inducía a esta magia que ella misma dice que la belleza, la magia, el amor tiene que estar, pero bueno, uno va más madurando y a veces va cediendo la realidad antes que la magia. Entonces, bueno, si hoy estoy cruda, te voy a mostrar cruda la realidad también, ¿no? Y más cuando uno se tiene que ir por destierro, no me quiero imaginar, no irse de su tierra, no por elección propia, sino de cargar ahí con una bronca que la procesa con el silencio, pero bueno, en algún lado la tengo que poner. Carolina, muy brevemente, porfa. Sí, de acuerdo contigo, Martina, total. La realidad ya choca con la ficción y aquí ella se muestra más real. Si bien en la primera obra aún seguía manteniendo como un poco más marcado el idilio, pues evidentemente aquí se ve más fuerte su postura sociopolítica y definitivamente es por esa realidad que ella está viviendo, donde nota que pues si bien es bonito idealizar, si es bien bonito mantener los sueños, las esperanzas, hay realidad y las cosas son como son. Hay cosas que suceden, hay cosas que ocurren y pienso que ella quiere también poner esa postura en nosotros como lectores de que, pues si bien aunque sigamos luchando hacia nuestros sueños, hacia el idilio que queremos, tenemos que también enfrentarnos a las cosas como son, ¿no? A lo que realmente vivimos, a lo que verdaderamente es. Claro. Eva Luna es otra obra destacada, sería después, ¿no? De Amor y de Sombra, llega en el 87 y aquí nos presenta a una joven huérfana que sobrevive, bueno, pues gracias a su imaginación y también su capacidad para contar historias. Además, tiene también un componente autobiográfico importante porque ella no se queda sin familia, pero tiene ahí una rupturas familiares importantes, ¿no? Entonces, ¿creéis que esta obra le recuerda o es una forma de plasmar su etapa del exilio en Venezuela, ¿no? Porque podría ser ella parcialmente, digamos, ficcionado, ¿no? Con muchos detalles, pero podría parecerse a Isabel Allende, ¿no? ¿Tema? Yo creo que ella no supera la muerte de su padre y plasma en Eva Luna ese duelo que no se supera. Claro. Por eso la sensación o el personaje que parte huérfano. Y creo que es una manera de decirlo sin decir. Ella plasma el dolor a través de esta obra, igual como las demás, pero mantiene el tono de que su personaje femenino principal proviene de destino trágico. Y yo creo que es como que ella no olvida, ya no por el contexto ni nada, yo creo que ella no olvida a su padre. Y es esa referencia, aunque no se exprese tal cual, del que ella parte esta historia. Luego también me gusta mucho la culturalidad. Multiculturalidad. Exacto, porque hay unos personajes, nos nombra la etnia india, creo que es una etnia muy interesante, y la mezcla también con, pues, no digo con normales, pero chilenos o, ¿sabes? Y esto significa que la vida de ella se ha nutrido de mucha cultura. Al viajar, al vivir tanto, demuestra también a través de esta obra que toda persona es un referente tanto en su cultura como digamos, en su manera de ser persona. Y esto es para mí muy bueno porque no demuestra
una discriminación de los lugares que haya estado, sino como que es como un premio a que ella, dentro del exilio que le tocó llevar, como que se adaptó perfectamente a cada lugar que viajó o que vivió. Y es muy importante también nombrar esta parte porque, como hemos dicho anteriormente, yo creo que ya en cada obra, según el contexto del momento que escribía, o plasma de su psicología, yo creo que plasma sus sentimientos a través de la historia. Entonces yo creo que si algo no ha superado es la sensación de que su papá murió y de que el contexto familiar se rompió. Creo que es algo que le marcó mucho y creo que es algo que durante los demás libros, poco a poco, lo plasma también. No sé si estaréis de acuerdo. Y también la parte de la precariedad laboral, ¿no? Porque al fin y al cabo ella se tiene que conformar con el primer trabajo, tanto Allende, ¿no? Como Eva, con el Exacto, primer trabajo que encuentra porque tiene que sobrevivir, o sea, exacto, no le queda otra. exacto. Sí. A ver, José. Sí, complementando un poquito lo que dice Gemma, algo muy importante creo yo, bueno, primero quiero acotar, su obra anterior se introduce a través del periodismo, una de sus pasiones, oficio y de su perfil. Y aquí yo creo que se introduce en Eva Luna como una celebración de una forma tan maravillosa y una diversidad de contar historias, ¿no? Entonces, creo que aquí se plasma el talento de ella, cómo fluyen esas historias, y en esta nueva obra de Eva Luna vuelve a resaltar el realismo mágico, algo que se había, creo yo, disipado un poquito en la anterior obra. Aquí creo que lo vuelve a resaltar, y esa diversidad, creo que también ahí nos muestra un poquito el ego que tenía Isabel al tener esa facilidad de contar esas historias a través de esta de Eva Luna, ¿no? Bueno, eso es mi pensar, ¿no? Creo que ahí también introduce un poquito su ego de esa maravillosa forma de contar historias. Carolina. ¿Qué dices, José? Francisco, siempre te he dicho Francisco y ahora dices que José. Eh, del ego de Isabel. Me parece definitivamente que en esta obra pues ya se muestra una catarsis un poquito distinta de las vivencias y del dolor y de la pérdida, ¿no? Que se muestra en la obra anterior que fue tan cruda y que precisamente nos quería mostrar como ese choque de realidad, ¿no? De lo que es la fantasía, los sueños, a lo que realmente se vive. Pero cuando aquí ya se ve que tiene una catarsis, vuelve ella otra vez como a renacer, como a se comienza a ver de nuevo esa magia que caracteriza su realismo mágico, de poder ver las cosas, de poder salir, de poder superar las situaciones con un poco más de ilusión, de sueños, de esperanza. Y aunque si bien es muy crudo todavía el tema sociopolítico, porque eso se mantiene siempre su protesta hacia las vivencias políticas que hicieron y generaron toda esta ruptura, toda esta crudeza de situaciones que ella vivió en su familia, con los seres que ama, con tener que irse de su ciudad natal, de su país. Eso siempre se va a manifestar, pero pues es visible cómo entonces un escritor, y en este caso pues ella, cómo se puede ver incluso todo el proceso que ella llevó de dolor y de superación, ¿no? Y en esta se ve un poco más de superación. Y pues para mí, en este caso, el ego sería más como esa manifestación de certeza, de confianza de ella misma, de que vale la pena ser lo que ella es y vale la pena como respaldar esas ideas de,
de superación, ¿sí? Y de generar un cambio social, ¿sí? Básicamente, eso pienso. Claudia. Pues yo creo que estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que si en la anterior obra era como mucho más crudo por una cuestión sociopolítica, en este se añade como una madurez a través de, bueno, pues de todas las vivencias, de, bueno, pues ella como tanto posterior a lo que es la dictadura, y también en la parte como más emocional. ¿Sabes? Si, por ejemplo, supongamos que la Casa de los Espíritus estuviese en el medio entre Isabel como persona, Isabel como una persona que denuncia un contexto sociopolítico. En esta segunda, como había comentado Gemma, sí que se ve mucho más como a la Isabel persona, y también no cuentacuentos, pero sí como a la escritora, a la manera de, bueno, pues de narrar, y eso más que a la parte sociopolítica, si pudiéramos decir eso. Para mí es como que hay más corazón, más que, bueno, pues que en la otra novela, en la anterior que habíamos hablado, y bueno, no tengo mucho más que añadir. Martina. Bueno, yo añadiría que se ve el proceso de ella como persona, no sé si diría ego, no es ella combatiendo las cosas que le van pasando, ¿no? Bueno, a veces estoy más luminosa, hoy estoy en el túnel, va a ser todo negro, disculpen, después vuelvo a querer contar, a volver a esperanzar por la vida, ¿no? Porque al final del cabo, los que contamos cuentos es porque vemos un cuento, no sé, esperando el bondi, vemos un cuento tomando un café, y es como ver la vida de otra manera. Y bueno, a veces, y además, esto que si la orfandad también puede venir de la propia tierra, ¿no? Y del destierro. Por algo es eso que no superado y que no se lo puede contar a nadie, como ella dice. Ahora todos los que vivían conmigo en Chile ya no están, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que plasmar lo que viví, nadie me va a entender acá en Venezuela, nadie me va a entender en Estados Unidos. Si bien todos pasaron dictaduras, no pasaron mi dictadura, ¿no? Cada uno pasa su realidad. Y es su manera de decir, bueno, yo me fui de acá, pero no lo olvido, ¿eh? Miren que no lo olvido. Y son crudas todas las novelas. En todas las novelas olés la sangre, olés el hambre, olés el odio. Vale, José, muy brevemente y continuamos. Sí, me refiero al ego no en mal plan, por decirlo así, sino ella se sabe, en esta tercera obra de Baluna, ella ya se siente y se sabe que es buena relatando, es buena contando historias asombrosas. Ella ya dice, sí, sí soy buena. Entonces, por eso digo que es una celebración inicié diciendo que es una celebración porque ella ya se siente que es buena, y a eso me refiero al ego, nada más, ¿no? Pero no se tome a mal, por favor. Vale, vamos a dar un salto en el tiempo. Llega el año 1992, marca un punto de inflexión en su vida, porque su hija Paula fallece, enfermó gravemente de porfiria, una enfermedad rara, un año antes, entra en coma y está, digamos, en estado durante meses hasta que fallece en Estados Unidos en 1992. Claro, ahí ella escribe una obra, no se paraliza, digamos, su labor creativa, porque ella sigue escribiendo y escribe una obra única y además una de las obras más íntimas, ¿no? Porque nace directamente de esa experiencia que es la muerte de su hija. ¿Cómo creéis que lo afronta ella a nivel creativo? Es decir, ella necesita también utilizar la escritura como una terapia para afrontar la reciente muerte de su hija y no tarda tanto en escribirla, realmente tarda muy poquito, en 94 se publica, o sea que va muy rápido, ¿no? Vamos a empezar por Claudia. Pues sí, o sea, como Paula es básicamente como el ejemplo de terapia para ella un poco, pues al suceso traumático de lo que fue la pérdida de su hija en meses, la pobre, pues fue como una manera como también de celebrarla, como de ir, o sea, como ella también
dedicarse un poco como a ver como qué podía haber bueno, pues todas las partes del dolor, si podría haber, bueno, pues cambiado algo, que no, celebrar, bueno, pues a su hija, pues en general todo, y yo creo que pues le sirvió a ella muchísimo de terapia para, bueno, pues para sobrellevar lo que sería el duelo, y ya luego posteriormente pues lo que su hija, que ya pues ha comentado en alguna entrevista, de seguir llevando pues lo que su hija pues hacía en vida con la Fundación Isabel Allende. Entonces yo creo que fue un poco como una forma de superar, bueno, no de superarlo porque nunca se supera, pero sí de sobrellevarlo de la mejor manera posible. ¿Vale? José. Sí, creo que esta es su obra más íntima, más dolorosa, más autobibliográfica. Está muy, muy marcado, muy plasmado. Yo, de lo que sé de esta obra es también que, pues ella no pensaba escribir, no sabía, no se sentía animada. Su madre fue la que le entregó las cartas que le había escrito y a través de esto, bueno, pues se influenció para poderlo plasmar ya en la obra. Y indudablemente, bueno, pues es por toda esa catarsis, todo ese dolor. Pero bueno, aquí retomamos nuevamente el dolor que ella va, aunque más crudo en esta situación, y cómo nuevamente pues se va reconstruyendo, ¿no? Y en esta obra sí creo que es donde podemos ver que a través de la literatura, de la escritura, ella sobrevive, ¿sí? Se reconstruye. Entonces, creo que es la que está más marcada en este sentido. ¿Vale? Martina. Sí, estoy de acuerdo con ellos y es también una manera de llevarla adentro, ¿no? Primero todo por su legado, ¿no? Seguir trabajando en lo que ella hacía, la hija es como una manera, bueno, te honro en vida y también, bueno, es como darle la continuidad a la muerte, ¿no? Ver como que es un ciclo que vuelve y sin duda debe haber sido terrible para ella. Y bueno, el efecto de la madre, ¿no? Esto de hablar, en verdad son cartas en donde ella le expresaba, ¿no? Lo que iba viviendo día a día y que ella no se daba cuenta, para ella eran todos días monótonos. Y la madre le dije, pero fíjate bien, en mis cartas me estás poniendo que hay cosas positivas, de que hay otras cosas en la vida, ¿no? Y bueno, le prendió la lamparita, podríamos decir, para poder escribir y decir, bueno, esto lo puedo escribir, lo puedo publicar, digamos, ¿no? De alguna manera. Vale. Y, Geme Carolina, muy brevemente. Vale, yo diría que Sí. es la hora. No, espérate, Carolina, espérate, Gema primero. Sí, sí, Vale, bueno, yo creo que es. definitivamente No, espérate, Carolina, Gema primero. Perdón. Vale, no pasa nada. Yo creo que es obra más narrativa testimonial que simbólica, ya que si en algo todos creo que estamos de acuerdo, es que la situación y el contexto es el dolor, yo creo que ya más definitivo que puede tener una persona, y es la pérdida de un hijo o de una hija, en este caso Paula. Y yo creo, me queda una frase que leí de una de sus entrevistas, y es que ella dice que todo lo que esta obra escribió es verdad, y ella escribió lo que sintió. Y creo que esa frase resume toda la esencia de su obra Paula, Cartas a Paula. Creo que no buscó disfrazar el dolor, lo plasmó tal cual lo sintió, y eso es lo que más ha llegado a todo lector. Y Y es un tampoco buscaba manual fama. de. Exacto, es una manera, yo creo que es un manual de cómo superar un proceso de duelo, aunque no se supere. Carolina. Y pues a mí me parece realmente, ahora sí, sí me parece realmente que Isabel es una maga. O sea, hacer semejante catarsis con semejante situación tan terrible. Yo siendo madre no me puedo imaginar el dolor porque es algo desgarrador. Y también es un ejemplo
de que definitivamente las mujeres podemos ser muy fuertes, muy valientes, muy resilientes también, de que hay cosas que no podemos cambiar, pero que sí podemos aprender de ello, ¿no? Y darle la vuelta. Y creo que ella logra darle la vuelta a todo el dolor con esta obra que a mí me parece hermosa, es muy emotiva, muy profunda, como bien han dicho mis compañeros, es una obra autobiográfica donde se siente plenamente ese corazón de ella, su sensación, su emoción un poco más fuerte, porque evidentemente es una situación que, Dios santo, es demasiado intensa. Entonces, no, pues la admiro demasiado, es es un ejemplo de vida para mí, de cómo puede uno seguir adelante a pesar de la crisis, ¿no? Otras personas o otras mujeres podrían simplemente decir, se murió mi hija, se me acabó la vida, pero no, ella nos muestra con su obra que continúa, que persiste, que persevera, que hay un futuro. Vale, vamos a terminar con la fundación que ella levantó, fruto de ese espíritu, ¿no? Solidario que ella tenía, cuyas líneas principales de la asociación, bueno, pues el acompañamiento, ¿no? A mujeres víctimas de violencia de género, apoyo a mujeres migrantes o en riesgo de exclusión social, defensa de los derechos reproductivos y de la salud también de las mujeres. ¿Cómo valoráis que haya levantado una fundación de este tipo? Porque al final no todos los escritores han digamos, apostado por este tipo de iniciativas. Es una forma de dejar un legado sólido y que se reconozca que Isabel Allende pues hizo todo esto, ¿no? Y defendió a las mujeres hasta el último aliento de su vida. Martina. Sí, yo creo que es sumamente altruista, ¿no? Marca ahí un punto de inflexión con otros autores que ahora sí usando la palabra ego, solo quieren, no sé, que le galardoneen sus obras, ay, porque sí, porque tu obra fue magnífica. No, ella todas sus obras las hizo con un modo altruista, ¿no? Y esta fundación también fue un poco para tener a su hija cerca, yo creo, y para seguir estando cada vez más cerca de ella. Vale, Claudia. Yo siguiendo con lo que dijo Martina, yo creo que la suma de, por un lado, el legado que quería como que su hija permaneciera, o sea, más que el de ella como autora, y por otro lado, el saber que tiene el altavoz de autora reconocida mundialmente, bueno, como lo hemos dicho y hemos estado todo el debate, pues de decir, bueno, pues ya que tengo ese poder, puedo dedicarme y hacer este reconocimiento de esta fundación para ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Y además es bastante coherente con sus libros, y bueno, que al final que hemos hablado que Isabel Allende como autora y persona que conviven, que al final y ella es una persona totalmente feminista y es bastante coherente que sea dirigido a ellas, a las mujeres pues en sus distintas pues inmigrantes, en momentos de exclusión, etcétera. Entonces es bastante coherente con ella, como autora y como persona. José. Sí, yo creo que también Isabel Allende, a pesar de tanto dolor, es una mujer que siempre habla del amor y creo que esto es un espejo. Su hija le gustaba ayudar, era muy altruista, le gustaba ayudar, y yo creo que esto es un reflejo de que lo que le gustaría a su hija hacer. Entonces, complementa mucho esta fundación. Yo creo que el legado que le dejó a su hija, a Paula, y lo que Paula tal vez hubiera hecho, ¿no? Con otros recursos. Entonces, creo que es una forma donde se demuestra todo ese amor, no solamente a Paula, sino el amor de Paula hacia también la sociedad, ¿no? Entonces, creo que ahí es algo que está muy bien plasmado. ¿Qué va? Pues yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros y añado que ya no por parte altruista, sino por humildad, por mostrar su humildad y también como una manera de recordar y tener presente a su hija, formó esta fundación. Y ya no solo eso, es también poner la cuestión de el nivel de concienciación
de una persona que pase por tanto dolor y llegar a tener esa humildad. Quiero decir, porque hay muchas veces que uno se cierra, su resentimiento le puede más que a lo mejor, digamos, la empatía o el amor hacia los demás. Y sin embargo ella, sobrevenir de este destino trágico, terminando con el fallecimiento de su hija, ese dolor no la cegó, la transformó, yo creo que incluso más, la hizo más humilde. Y yo creo que a lo que anteriormente también han puntualizado mis compañeros, hay autores, escritores y escritoras que ven o alzan más su ego porque ganan premios, porque han conseguido tantos éxitos. Y ella aquí nos demuestra que todo eso quedó en el último lugar. Vale, Carolina, muy Yo, brevemente. Tenemos que terminar ya. Muy brevemente. vale. Sí, de acuerdo, definitivamente. Muestra realmente todo su carácter humanitario. Ella realmente ya pues es una referente, es una líder para las mujeres, para las víctimas del conflicto. Y este regalo que ella y este legado que ella deja con la fundación y con su labor humanitaria, pues es magnífico, es admirable. Yo realmente admiro muchísimo a esta autora por toda su fortaleza, por toda su bondad, su forma de poner belleza en el mundo a través de sus libros y a través de su misión, ¿no? Que su misión era realmente no solamente alzar la voz por ella, sino alzar la voz por los demás, ¿no? Por hacer cambiar situaciones y transformarlas, y aquí lo hace directamente con esta labor, que si bien, como todos han dicho, es un regalo para su hija, es un regalo para la humanidad, para que haya esperanza, para que haya vida, y entonces definitivamente es lo que hace aún más grande a Isabel Allende, que Pues siempre continuó con su legado, ¿no? gracias, Carolina. Pues tenemos que terminar aquí. Isabel Allende, de luego, una autora adelantada a su tiempo, una autora adelantada a su tiempo que creó en sus obras a mujeres independientes, resilientes, imaginativas y sobre todo capaces de desafiar las normas sociales de la época. Muchísimas gracias a los 5, mayoría chicas, que habéis participado en este episodio: Gemma, Martina, Carolina, José y Claudia, por habernos acompañado. Gracias a ti y bueno, pues buenas noches, que os vaya bien. Buen fin de. Bueno, Carolina, tú estás ahí en Bogotá, tendríamos que hacer un tour por las calles de Bogotá para que enseñarnos a todos nuestros espectadores qué es lo que hay en las calles de Bogotá. Tan maravilloso. Justo estoy aquí por mi zona. La calidad Carolina, la calidad. Muy bien. Pero en esta zona parece más como un pueblito, porque aquí hay una iglesia hacia el lado de allá. Hay una iglesia. Hoy hay mucho movimiento porque hay muchas familias y sobre todo hay muchos abuelitos saliendo con sus familias. Esta es una cafetería en la que me senté porque estaba con mi hija. La verdad es que creo que me hice un 8 con el día, es porque tuve un daño en mi celular. Se me dañó la pila del celular y ayer se me apagó por completo en la tarde, y entonces me tocó manejar las cosas de otra forma, conseguirme otro celular. Bueno, en fin, todo un Pero lo hemos movimiento conseguido, Carolina, y lo se me importante es que fue lo hemos por completo. conseguido, hemos grabado el programa y todo perfecto. Pues Bueno, le mandamos un saludo al abuelito también de Bogotá y a todos los que nos ven en Bogotá. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós, buenas Hasta luego. noches. Adiós. Adiós.